Y bueno, mi gente, acaba de terminar el partido, el cuarto partido entre, perdón, el tercer partido entre los Guardianes de Cleveland y los Marineros de Seattle. Lamentablemente terminó con otra derrota para el equipo de Seattle. Un juego interesante, un juego cerrado en picheo. Hubo un buen duelo de picheo hoy. Estuvo muy bien durante las primeras entradas el pitcher de Seattle, Brian Wu. Se logró hacer daño en los primeros innings al lanzador del equipo de los Guardianes de Cleveland, pero lamentablemente no fue suficiente. El equipo no pudo mantener la ventaja y fueron permitiendo pequeños daños que a la larga se convirtieron en un gran problema a la hora de definir el partido. El equipo de Seattle mostró temperamento, carácter, como siempre lo ha mostrado en las últimas temporadas, viniendo de atrás, intentando recuperar el partido, pero lamentablemente ni siquiera fue la noche de Andrés Muñoz, quien comenzó su labor con hombre en segunda, vino a trabajar en extra inning. Muy temprano, apenas el primer bateador que enfrentó se consiguió con una jugada muy desafortunada, un toque cortico por la tercera base, perfectamente ejecutado por los Guardianes de Cleveland, atacando la bola hacia adelante. Vino el tercera base, que todos sabemos no es un tercera base natural. Brendan Donovan, que se está adaptando a la posición, por primera vez está jugando una temporada desde el inicio en la tercera base. Pues se encontró con un mal fildeo. Ese mal fildeo significó de una vez poner arriba al equipo de los Guardianes, porque terminó metiendo la pelota hasta el jardín derecho en ese problemático fildeo. Ojo, cosas que rescatar del partido, sin duda para mí, la actuación de Brian Wu fue bastante buena hasta la sexta entrada, donde recibió el daño que significó su salida. Brian Wu trabajó por espacio de 6 entradas, permitió 4 hits, 2 carreras. Él dejó el encuentro igualado, igual que José Cantillo, que trabajó mucho menos, trabajó 3 innings 2 tercios por parte de Cleveland, permitiendo 4 hits y 2 carreras también. 9 ponches propinó Brian Wu. Con todo y eso, terminó llevándose o dejando la decisión sin decisión para él, la apertura. Una apertura yo creo que de calidad. Luego vino Eduard Bazardo, tuvo 2 primeros turnos o 2 primeros bateadores donde se vio muy solvente, y luego vino con par de boletos donde se complicó en esa entrada. Terminó recibiendo un hit que pondría adelante el equipo de Cleveland. Luego vino Spader a terminar esa entrada, el séptimo inning. Luego Legumina y Wilcox hicieron la labor combinada para seguir manteniendo el juego en la raya, y el equipo de Seattle logró nuevamente igualar las acciones con un sencillo de Julio Rodríguez que pondría la pizarra nuevamente 3-3. Luego vendría Steve Kwan, como les digo, con ese toque perfecto por la tercera base. Nada que hacer para Brendan Donovan, que terminó fallando en ese fildeo, metiendo la pelota, pero totalmente desviado su tiro a la primera base. Nada pudo hacer tampoco Josh Naylor. Y luego, inmediatamente del error, vino Chase DeLauder, que lleva ya 4 jonrones en 3 partidos. Increíble la producción ofensiva de este muchacho, que no se ha visto tan solvente en el fildeo, pero realmente en estas alturas no importa, por lo bien que se ha visto en la ofensiva. 4 cuadrangulares en 3 partidos lleva ya. Impresionante. Luego
un hombre que hoy no alineó de titular, Luke Riley, entró como emergente luego de que empezaron a cambiar, entró el relevo de diestros de los Guardianes de Cleveland. Vimos sustituir a Víctor Robles por Luke Riley, vimos sustituir a Canzone por Refnider, entraron los zurdos a enfrentar a los derechos, falló en su primer turno, pero en el segundo turno con hombres en base, pues acercaría la pizarra ya en el cierre de la 10ª entrada con un soberbio cuadrangular por todo el jardín central. Se pondría la pizarra 6-5, se valía soñar en ese momento, pero bueno, luego vino un ponche de Leo Rivas y finalmente entregaríamos el último out para terminar con las aspiraciones del equipo de los Marineros de Seattle en este encuentro. Will Smith se llevó la victoria, Cade Smith se llevó la victoria, el cerrador de Cleveland, con todo y que no tuvo una buena actuación, porque realmente también tuvo sus tropiezos. Él terminó permitiendo un par de cuadrangulares, una carrera, dio una base por bola, dio 2 ponches. Él fue el que permitió el empate con el hit de Julio Rodríguez. Y luego el otro hombre, Brogdon, que entró para la 10ª, también fue castigado con ese cuadrangular del Luke Riley, pero lograron conseguir la victoria los Guardianes de Cleveland. Un juego por demás interesante. Lo preocupante en este momento es tal vez pensar que el equipo de los Marineros de Seattle sigue teniendo problemas en la parte medular de su line-up. No ha aparecido Cal Raleigh. Hoy dio su primer hit, ya creo que en el turno número 9 de la temporada. Llevaba 7 u 8 turnos ponchándose continuamente. Dio ese hit, se le vio una sonrisa en el rostro, se quitó por supuesto un peso encima. Vimos a Julio Rodríguez reaccionar en esa noveno inning, pero realmente no ha sido mucho la producción ofensiva de Julio. Lo mismo que para Naylor y lo mismo podríamos decir de Arozarena, que hoy termina produciendo a su manera, consiguiendo un boleto, moviéndose a la segunda, haciendo un pis y corre, pero esos batazos que necesita el equipo no han llegado de esa parte medular del line-up. Del segundo al quinto bate han habido muchos ponches, muchos fallos que han dejado maniatada y muchos corredores en bases por parte de los Marineros de Seattle. Hoy sin duda siento que se extiende innecesariamente tal vez la labor de Bryan Woo. Creo que es normal y natural en estos primeros juegos que tú intentes ver a dónde te llega tu abridor, si lo vas a poder usar para 5, para 6 entradas, mientras antes puedas permitirle cubrir esa ruta de entradas, pues más vas a contar con él. Creo que termina siendo innecesaria esa 6ª entrada, termina recibiendo un castigo, entregando un juego igualado cuando realmente fue muy superior al otro abridor. Y luego el relevo pues tuvo sus bemoles. Bazardo, como les digo, pudo haber tenido una entrada perfecta, termina complicándose al final de ese inning. Y bueno, pensar que Andrés Muñoz entre a hacer una labor de mantener un partido igualado y reciba un cuadrangular realmente es algo muy atípico. Lo cierto es que tampoco se favorece a que Muñoz entre con un hombre en segunda por la regla panamericana, el corredor fantasma, heredado por el extra inning. Y Andrés Muñoz se ve en la necesidad pues de enfrentarse a un toque de bola, falla la defensa y luego tal vez la concentración también falló para recibir ese cuadrangular. Nada que hacer. Son 2 derrotas en 3 partidos para los Marineros. Mañana lo que le queda al equipo es salvar tal vez un empate en esta primera serie de la temporada. De ser así, podrían conseguir llevarse igualada esta primera serie contra los Guardianes. Creo que sería muy importante. Mañana va a lanzar Emerson Hancock por parte de los Marineros de Seattle. Recordemos que Bryce Miller no está en condiciones de salud para cumplir con las labores de
su rol de apertura y se va a enfrentar a Cecconi, que el año pasado estuvo haciendo buenas aperturas a lo largo de la temporada. Son dos abridores que podría decir yo están bastante parejos. Ambos no fueron de la partida en todo momento para cada uno de los equipos. Cecconi terminó con 9 ganados, 15 perdidos, 5 de efectividad en 50 juegos, 40 aperturas, 236 innings lanzados para él. Esto fue a lo largo de su carrera de Grandes Ligas. El año pasado, 7 ganados, 7 perdidos, 4.30 de efectividad en 23 aperturas. Trabajó por 132 innings. El pitcher derecho, mañana vamos a ver el mejor line-up de los Marineros, el line-up que ha estado enfrentando a los derechos, que es con Luke Riley, que es con Dominic Canzone, que hoy se vieron relegados al banco por ser un abridor zurdo por parte de los Guardianes. Entonces Dan Wilson decidió en el matchup alinear a los derechos. Alineó de primer bate el bateador designado Rischnider y estuvo Víctor Robles en el jardín derecho. A mí realmente yo entiendo lo de los matchups, pero yo siento que un hombre que te viene dando 2 cuadrangulares en 2 partidos, 3 ahora, entrando incluso de emergente en 3 partidos, no puedes relegarlo a la banca, no en este momento que está viviendo un momento tan importante ofensivamente. Y lo mismo para Dominic Canzone, que se fue par de ocasiones en el primer juego de cuadrangular. No sé, siento que ahí tienes también que prevalecer el momento del jugador sobre un matchup estratégico, estadístico, que al final creo que también tiene que prevalecer un poco lo caliente que puede estar un jugador para cumplir el trabajo. Para Emerson Hadcock, la temporada pasada dejó récord de 4 ganados, 5 perdidos, 4.90 de efectividad en 22 partidos, 16 de ellos fueron aperturas, trabajó por espacio de 90 innings solamente. Por eso les digo, es un duelo bastante parejo, son dos abridores que tienden a tener aperturas de calidad, otras no tan buenas. Lo visto por Hancock en el sprint training fue interesante. Se había ganado un rol de relevista y bueno, con la lesión de Bryce Miller nuevamente recibe el llamado a ser parte de los abridores, por lo menos en estas primeras de cambio. Pues bueno, mi gente, esto es el postpartido, lo que nos dejó el encuentro de los Marineros de Seattle contra los Guardianes de Cleveland. Un encuentro complicado, un encuentro de picheo, un encuentro que se resolvió en los detalles. Como les digo, un error defensivo que pesó caro. Ese error defensivo me costaría a mí de verdad ser duro al criticar a Brendan Donovan tras la jugada que hizo en el primer inning, tomando un foul de José Ramírez de una manera espectacular. Creo que es parte del juego. Pero por supuesto influye mucho en la pizarra porque permite que entre la carrera de la ventaja en ese momento para los Guardianes y desestabiliza a Andrés Muñoz en el labor de cerrador. Pues bueno, mi gente, así quedamos por el día de hoy. Tuvimos el prepartido, tuvimos el postpartido. No siempre lo vamos a tener, pero en la medida de lo posible vamos a estar haciendo, si no este pre y post, por lo menos haciendo el análisis de lo que fueron las mejores jugadas y un resumen de lo que han sido los partidos cuando no tengamos este formato. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguir la cuenta de Line Up al Día y por supuesto estar pendiente de todas nuestras redes porque vamos a estar con mucha información. La próxima semana, casi toda la semana desde Tacoma en el Cheney Stadium, vamos a estar viendo lo que es la semana de Opening Day en Tacoma. Ya la temporada de AAA comenzó, pero el equipo está jugando de visitantes contra los Reno A's. Vienen a su primera serie en casa contra El Paso, Chihuahua. Ahí vamos a estar desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril intentando recopilar toda la información que podamos para ustedes. Lo que está pasando con el super prospecto Cole Emerson, lo que está pasando con el campeón mundial Jonathan Díaz y con todo lo que es el roster del equipo AAA. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega de Line Up al Día.